Bien, comenzamos a grabar. En el intertanto, estuve viendo algunos ejemplos que son similares. Lo vamos a mirar ahora. Vamos a ordenar esto. Bien, el ejemplo que quería ver ahora, para que ojalá quede un poco más claro. Ya, recién lo inventé. Es de unas matrices a unos polinomios de orden 2. Se van a dar cuenta que no es tan terrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar las matrices ABCD a un polinomio de la forma x al cuadrado más b más c, x más a menos d. Ahí está. Polinomios a lo más, grado a lo más 2. Menor o igual que 2. Bien, entonces, queremos ver si esta función es inyectiva, sobreyectiva o ninguna. ¿Ya? Entonces vamos a ver inyectividad, sobreyectividad. Vamos a ver si es alguna de ellas. Entonces, ¿qué es lo que les decía yo en principio? Lo más sencillo es calcular el kernel. Entonces veamos, ¿qué ocurre con el kernel de esta función? El kernel de T son todas las matrices A, B, C, D, de tal manera que la función aplicada a esa matriz A, B, C, D me dé el polinomio nulo. ¿Cuál es el polinomio nulo? Simplemente el 0 como número real, porque sería 0 por x cuadrado más 0 por x más 0. Así que es solamente el 0 como número real. ¿Ya? Entonces, ¿qué es T de A, B, C, D? Eso es simplemente ax al cuadrado más b más c por x más a menos d. ¿Ya? Pero como quiero que la función aplicada a un elemento del kernel, este elemento esté en el kernel, entonces esto debe ser igual a 0. O sea, al polinomio nulo. Por lo tanto, ¿qué debe ocurrir? Para que sea el polinomio nulo, deben ser todas las componentes, así como cuando hablamos de R3 o R4, cada componente igual a 0. En este caso, cada acompañante de x igual a 0 y el término libre también, para que sea el polinomio 0x cuadrado más 0x más 0. Ese es el polinomio nulo. En el caso de orden a lo más 2, de grado a lo más 2. Perdón. Bien, por lo tanto, ocurriría lo siguiente. Las ecuaciones son a igual 0, porque el que acompaña a x cuadrado debe ser 0, luego el que acompaña a x también debe ser 0, así que sería b más c igual a 0, que es el que acompaña a x. Luego, el término libre también, a menos d. A menos d debe dar 0. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí o no? ¿Sí? Ya, perfecto. Bien, entonces como a es igual a 0, implica de inmediato en la parte de acá que reemplazando por a igual a 0 me quedaría menos d igual a 0, ¿cierto? Simplemente reemplazando aquí el a igual a 0. ¿Ya? Así que menos d igual a 0, y eso implica que el d es igual a 0 también. Y lo único que nos quedaría sería esta ecuación que está acá, porque lo demás dice que el a es igual a 0 y que el d es igual a 0. Así que nos quedaría la relación, porque no se relaciona con los demás, la relación de b es igual a menos c.
¿Ya? Esta es la última relación, B igual a menos C. Bien, los elementos del kernel, ¿cómo serían? Serían con A igual a 0, con D igual a 0 y con B igual a menos C. Así que un elemento del kernel es de la forma A igual a 0, B igual a menos C, el C, que es libre, ¿cierto? Y D igual a 0. Eso lo tradujimos de lo de acá. ¿Ya? Reemplazamos aquí, en los elementos del kernel. A igual a 0, así que nos quedaría 0 ahí. B igual a menos C, así que quedaría menos C ahí. C. Y D igual a 0. Listo. Por último, esto lo podríamos dejar como C, factor de 0 menos 1, 1, 0. Y esto implicaría que el kernel de nuestra función t es simplemente el generado por el 0 menos 1, 1, 0. Sería el generado por eso. ¿Todo bien hasta ahí? El kernel solamente queda el generado por eso. Ya, muy bien. ¿Todo bien? Gracias. Gracias a todos, Claudio, Catalina y Rodrigo. Bueno, su compañera Yanira también dijo que sí. Sí, muy bien. Ya. ¿Y eso implica que cuánto vale la nulidad? ¿Cuánto es la nulidad de t? 1. Perfecto, Claudio Rodrigo. 1. Porque es la dimensión del kernel. Solamente tiene un generador. Y un generador distinto de 0, ¿cierto? ¿Ya? Así que tiene dimensión 1. Ahora, por el teorema de la dimensión, tenemos que M2. ¿Cuál es la dimensión de M2? O sea, estamos hablando de las matrices de orden 2, ¿cierto? Es 4, exactamente, Rodrigo. Es 4 la dimensión de las matrices de orden 2. Que tenemos un generador acá, una acá, una acá y una acá, ¿cierto? ¿Verdad? Muy bien. Es 4 la dimensión de M2. Y eso debe sumar la nulidad de T más el rango de T, que es la dimensión de la imagen, y la nulidad sabemos que es 1. ¿Cuánto es el rango de T? Entonces, el rango de T es 3. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cuánto es la dimensión del conjunto de llegada? 3 también, ¿cierto? 3 también. ¿Por qué? Porque son los polinomios de a lo más 2. De a lo más orden 2. Así que una base canónica es el que genera a los x cuadrados, el que genera los x y el que genera las constantes. Esa es una base canónica para los polinomios de orden 2. Así que tenemos 1, 2, 3 elementos. Por eso es 3. Porque esta es la base canónica para los polinomios de orden a lo más 2. Los que generan a x cuadrado, los que generan a x y los que generan las constantes. ¿Ya? Así que, como el rango es igual a la dimensión de los polinomios del grado a lo más 2, entonces, bueno, la nulidad es 1, esto implica que no es inyectiva, ¿cierto? No es inyectiva, porque la nulidad es 1, tiene que ser 0. Sí, eran polinomios, exactamente. Y como el rango, que es la dimensión de la imagen, es igual a la dimensión del conjunto de llegada, entonces esta t, eso implica que t es sobreyectiva. ¿Ya? Eso implica que t es sobreyectiva. Así que tenemos aquí otro ejemplo de una función entre matrices y polinomios, ¿ya? Donde efectivamente no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva. El caso anterior no era ninguna, ¿cierto? No era ninguna. ¿Ya? Y por último, un ejemplo cortito,
para que analicen un paralelo, o sea, algo al revés a lo que hemos trabajado hasta ahora. Después, y ahí seguimos con la materia. Supongo que tengo una función de R3 a R4. ¿Ya? Esa función toma A, B, C y lo envía a X menos Y, a 2X y más Z y 3Z. ¿Ya? Lo mismo. ¿Será que esta función es inyectiva? ¿Será que esta función es sobreyectiva? ¿Inyectiva o sobreyectiva? Veamos. El kernel de la función. El kernel de la función T son todos los elementos en el conjunto de partida, que son los A, B y C, de tal manera que... Oh, qué mala la notación, ¿cierto? No. Mala. Que lo había escrito con ABC acá. Dale con A. X, Y, Z, para que tengan las mismas letras que ya. Son todos los X, Y, Z, ya, mil disculpas. De tal manera que el T de X y Z me dé el 0 del conjunto de llegada, que es el 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, ¿es inyectiva? Parece que lo veo rapidito, ¿cierto? ¿Cuánto sería T de X y Z? Eso sería lo que está arriba, ¿cierto? Sería X menos Y, 2X, Y más Z, y 3Z. Pero yo quiero que este elemento pertenezca al kernel. Entonces debe ser igual al 0 de W, que es el 0, 0, 0, 0, y ahí. Ahora se retracta. ¿Qué ocurre con X menos Y? Queda igual a 0, ¿cierto? Luego, que 2X queda igual a 0. Que Y más Z es igual a 0. Y que 3Z es igual a 0. Por lo tanto, esta es inmediata. Dice que X es igual a 0. Y como X es igual a 0, reemplazando en la ecuación de acá, ahora no se retracta. Muy bien. Un poco indeciso, señor. Entonces, como el X es igual a 0, reemplazo aquí arriba, me quedaría menos Y igual a 0, que sería lo mismo que Y igual a 0, ¿cierto? Lo mismo. Acá esto implica inmediatamente que el Z es igual a 0, ¿cierto? Y como el Z es igual a 0, podemos reemplazarlo acá, y eso implica que el Y es igual a 0, así que todas las condiciones se cumplen de alguna manera. Todos son 0. Bueno, obviamente aquí el Y podríamos haberlo reemplazado acá y el Z es 0. Y ya, también podría servir, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Bien, eso quiere decir que el X, el Y y el Z son 0. O sea que este 0, este 0, este 0 no hay ningún generador. Eso implica inmediatamente que el kernel de T es simplemente el 0, 0, 0. ¿Ya? Lo que implica que, ¿cuánto es la nulidad? ¿Cuánto es la nulidad de T? 0. Muy bien, porque es la dimensión del kernel. Muy bien, Rodrigo. 0. Y por lo tanto, T es inyectiva. T es inyectiva. Por el teorema de la dimensión de nuestro espacio de partida, que es R3, ¿cierto? La dimensión de nuestro espacio de partida, que es R3, es igual a 3, debe ser igual a la nulidad de T más el rango de T. La nulidad vimos que es 0. Por lo tanto, el rango de T es 3. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre que el rango de 3 es igual a, o sea, el rango de T es igual a 3?
¿No? ¿No ocurre nada? Recuerden dónde está viviendo la imagen. Es distinto con el de llegada. Es distinto con el de llegada, ¿cierto? Es menor que el de llegada. Porque el espacio de llegada tiene dimensión 4. Dimensión de R4 es 4. Así que esto implica inmediatamente que no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. ¿Ya? Y bueno, obviamente y aquí es donde quería hacer el paralelo con la anterior. Cuando tengamos una función desde un espacio de dimensión menor al espacio de llegada, nunca va a ser sobreyectiva. Nunca. Porque ese espacio que estamos trasladando hacia acá va a ser de dimensión a lo más 3 en la imagen. Y debería llegar a 4. No, imposible. Y eso es por el teorema de la dimensión, ¿cierto? Porque esa suma, ¿ya? Esa suma debe dar 3. No hay cómo esta suma con términos positivos o 0 de 4, ¿cierto? ¿Ya? No puede ser 4 el rango. Al revés a lo otro, ¿cierto? Que el kernel debería ser necesariamente mayor o igual que 1. Cuando es al revés. Bien, ¿quedó claro? ¿Todo ok? ¿Sí? Muy bien, Esteban. Muy bien, Yanira. Muy bien, Claudio. Perfecto. Ya. Ahora podemos continuar. Bien, entonces estamos listos con este ejemplo. ¿Dónde ya? Ah, era porque estábamos haciendo el ejemplo anterior a la definición, ¿cierto? Ya, yo pensé que había escrito 2 veces la definición en el documento. Sí. Bien, entonces ahí estamos. Cuando las dimensiones son iguales, como decía antes, ocurre ambas. O ambas son inyectivas, o sea, perdón, o se cumplen las dos, que se cumplen ambas, que son inyectivas y sobreyectivas, o no se cumple ninguna. ¿Ya? Si las dimensiones son iguales. O son inyectivas o son sobreyectivas, o son inyectivas sobreyectivas, o no lo son. No es inyectiva sobreyectiva. Bien. Comenzamos entonces con el otro documentito. Ese. Ya, ahora sí se puede compartir. Ahí está. Bien. Entonces, un teorema que afirma un poquitito más lo que estábamos diciendo recién con respecto a la sobreyectividad y que es mucho mejor cuando queremos calcular imagen, ¿ya? Es que, ¿cómo se llama? Si esta función de acá es inyectiva, si sabemos que una función es inyectiva, entonces va a enviar conjunto LI en conjunto LI, pero solo si es inyectiva. ¿Queda claro eso? ¿Ya? Si la función es inyectiva, entonces tenemos un conjunto LI en el dominio, conjunto linealmente independiente. Entonces esta transformación va a llegar por las imágenes de este conjunto a un conjunto linealmente independiente en el recorrido, en el conjunto llegada. El conjunto llegada, no recorrido. Entonces, cuando las dimensiones son iguales y la función es inyectiva, envía una base de B en una base de W. Envía base en base. Bueno, podemos verificar en esta parte el teorema anterior de manera rápida. Ya no voy a dar tanto detalle para que avancemos. Una base de R2, por ejemplo, podría ser el 1, 1 y quizás el 1 menos 1, como va a variar un poquitito. Eso es una base, ¿cierto? Nunca voy a encontrar un múltiplo escalar alfa de tal manera que me dé el 1 menos 1. Porque si alfa por 1 me da 1, entonces alfa debería ser igual a 1. Pero 1 por 1 no me da menos 1. Así que es LI. ¿Ya? Un conjunto LI
de dos elementos en R2 es una base. Listo. Ya. Lo otro, ¿qué ocurre con el kernel? El kernel también es bastante inmediato. El kernel son todos los A, B, ¿cierto? De tal manera que envía al polinomio AX a más B, y ese debe ser el polinomio nulo. Por lo tanto, de acá se tiene que el A es igual a 0, y como el A es igual a 0, el B también. Debe ser igual a 0 el que acompaña a X, igual a 0 el que acompaña a una constante. Así que como el A es igual a 0, el que a constante quedaría 0, B igual a 0. Así que el kernel también es 0. Esta función es inyectiva. Por lo tanto, si yo hago la transformación del 1, 1, ¿eso qué me va a dar? Me va a dar X más 2, ¿cierto? Reemplazo el 1 acá y 1 acá. También ocurre que T de 1 menos 1, ¿qué me da? Me da 1 aquí, así que es X. X1 menos 1, 0. Así que simplemente me da X. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Que el conjunto X más 2, X es una base para los polinomios de grado a lo más 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 1, 1 y el 1 menos 1 era una base. Esto era una base, la función es inyectiva, por lo tanto, si yo hago la transformación de cada elemento, me genera una base. Listo. Esa es la manera. Bien, ¿quedó claro? O sea, en pocas palabras, una transformación lineal LI, perdón, una transformación lineal inyectiva envía base en base, nada más. Bien, como no veo preguntas, continuamos. ¿Quedó claro? Gracias, Claudio. Bien, definición. Definición, que una transformación lineal de B a W se dice que es invertible si existe una transformación lineal de W a B, de tal manera que la compuesta me da la identidad para un lado, ¿cierto? O sea, componer, ¿qué quiere decir T compuesto con T'? Es que parto de W, parto del que está más adentro, ¿cierto? Este se lo aplica a un W. Así que parto de acá, me voy para acá, después el T envía desde el B al W. Eso es la identidad de W. Si parto de un elemento, lo envío acá, después de acá lo envío acá, llego al mismo elemento que al principio. Y al revés también. Si tomo un elemento en B, ¿cierto? Le aplico T, después le aplico T', llego al mismo elemento de B. Entonces, eso se le llama una función que es invertible. Y el T' se llama la inversa de T. Bien, como observación la inversa es única, así que en general la inversa la vamos a anotar como T a la menos 1. No lo puse acá, pero más adelante lo ocupo. Así que como es única, la inversa la vamos a anotar como T a la menos 1. Bien. Como un teorema, tenemos que una transformación lineal es invertible si solo si esta transformación lineal es biyectiva. Así que si demostramos que la transformación lineal es biyectiva, entonces de inmediato es invertible y podemos calcular su inversa. O sea, habría que demostrar el kernel y todo eso, ¿cierto? Bien. Acá el ejemplo es más que rápido. Esta transformación lineal de R2 es la misma que la anterior. La misma que la de acá, ¿cierto? ¿Ya? Entonces la pregunta es, la transformación lineal que definimos así es biyectiva. ¿Por qué es biyectiva? De inmediato. ¿Por qué según lo que vimos antes, en la parte de acá, esa transformación es inmediatamente biyectiva? ¿No? ¿No se ve por qué es de inmediato biyectiva? Parece que no. No es muy claro. A ver, ¿qué fue lo que demostramos acá? En este pequeño ejercicio. Lo hice muy rápido este ejercicio.
y demostramos algo clave. Primero, para haber tomado una base y enviarlo en una base, ¿qué es lo primero que tenía que ver? Y ocupar este teorema. Claro, eso fue lo que vimos, ¿cierto? Que envía base en base. Ahora la pregunta es, ¿por qué sabía que envía base en base? Hay que verlo en las ¿cómo se llama? Las consecuencias de este teorema. Porque era inyectiva, exactamente, muy bien. Porque era inyectiva y además, ¿qué ocurre con la dimensión de este y la dimensión de este? Le falta el pequeño detalle. Son iguales, muy bien. Este tiene dimensión 2 y este tiene dimensión 2. Una transformación lineal que demostramos que es inyectiva tienen igual dimensión, ya con el teorema de aquí había base en base, pero además había un teorema anterior que decía que si una función era inyectiva y tiene la misma dimensión, entonces también es sobreyectiva. También es sobreyectiva. Transformación lineal, inyectiva, tienen igual dimensión, es sobreyectiva al tiro. Así que por lo tanto, es biyectiva. ¿Ya? Es biyectiva, cumple con los dos, inyectiva y sobreyectiva. Así que esta transformación es invertible y puedo calcular su inversa. Ahí la inversa se la dejo a ustedes, es sencilla. Vamos a hacer este de acá. ¿Ya? Tengo una transformación lineal entre estos dos espacios, ¿cierto? Con igual dimensión. Ahora vamos a verificar si esto efectivamente es inyectivo o no. Entonces, la transformación es A0, A2, A1 menos A2, A2 y A0. De esa manera. Bien, entonces verificar si es invertible, verificar si esto es invertible y si lo es, calcular la inversa. Bien. Entonces, vamos a ir a otra hojita. La transformación era T de R3 a R3. Entonces, envía el A0, A1, A2. Lo enviamos a A0 menos A2. Menos A2. No, A1, perdón. Era A1. A1 menos A2. A2 y A0. ¿Ya? Entonces, me equivoqué. Bien, primero hay que ver si es biyectiva la función. ¿Ya? Uno de los plus que tenemos de inmediato es que las dimensiones son iguales. Las dimensiones son iguales, entonces podría ser inyectiva y biyectiva. Ya podría ser biyectiva, perdón. Si las dimensiones son distintas, entonces son agua. O es inyectiva o es biyectiva, pero no las dos juntas, porque las dimensiones son distintas. Bien, vamos por el kernel. El kernel. El kernel que es, son todos, bueno, el kernel de T, son todos los A0, A1, A2, NR3, ¿cierto? De tal manera que la transformación aplicada a A0, A1, A2 es igual a el 0 del conjunto de llegada, y el 0 del conjunto de llegada es el 0, 0, 0, 0. Bien. Entonces, la transformación aplicada al A0, A1, A2 es A1 menos A2, A2 y A0. Y eso, para que este elemento pertenezca al kernel, debe ser igual al 0 del conjunto de llegada, que es ese. Entonces las ecuaciones nos quedarían en A1 menos A2 igual a 0, A2 igual a 0, y A0 igual a 0. Bien, estas últimas nos dicen que A0 y A2 son igual a 0, ¿cierto? Pero como A2 es igual a 0, podemos reemplazar arriba, así que esto nos quedaría que A1 también es igual a 0. Y como A1 es igual a 0, entonces son todos los elementos igual a 0. A0 igual a 0, A1 igual a 0 y A2 igual a 0. Así que el kernel, a reemplazar acá, ¿cierto? Reemplacen primero A, si se les sobra una variable, entonces nos va a dar todo 0. Entonces el kernel de T
sería simplemente el 0 en cada uno. Y esto implica que la nulidad de t es igual a 0. ¿Ya? Pero más que eso, no nos pedían la nulidad, ¿cierto? Así que esta parte era casi innecesaria. Pero más que eso, esta es una transformación lineal entre dos espacios de igual dimensión. ¿Ya? O sea, tenemos que, no sé, escriban por ahí, tienen igual dimensión. Igual dimensión, el conjunto de partida con el conjunto de llegada, y como la función es inyectiva, ya esto indica que es inyectiva, sí, eso me faltaba, es inyectiva. Entonces, como los conjuntos, los espacios vectoriales tienen igual dimensión, también T es sobreyectiva. También T es sobreyectiva. ¿Ya? Y como es sobreyectiva y es inyectiva, entonces es biyectiva. Y por lo tanto, es invertible. La transformación es invertible. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo la inversa de esta transformación? Solo es sobreyectiva si es inyectiva cuando tiene la misma dimensión. Exactamente. Ocurre ambas cosas cuando tienen la misma dimensión. Si tienen la misma dimensión, o son inyectivas y sobreyectivas, o no son ninguna. ¿Ya? Ambas se cumplen o no se cumplen cuando tienen la misma dimensión. Bien, ahora, ¿cómo calculamos la inversa de esta transformación? La transformación era A0, A1, A2, se enviaba a A1 menos A2, A2 y A0. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos calcular la inversa simplemente igualando este A0, A1, A2 a un X, Y, Z. Y eso va a ser A1 menos A2, A2 y A0. A0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La 0, A1, A2 lo vamos a escribir en función del X y Z. Porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es este. Si tengo T de A0, A1, A2, que es igual al X y Z, entonces, si yo le aplico la transformación inversa, T a la menos 1, esto me va a quedar la identidad y esto me va a quedar T a la menos 1. O sea que me va a quedar la ecuación T a la menos 1 de X y Z, me envía al revés, me envía el elemento X y Z en el elemento A0, A1 y A2. ¿Ya? Si una transformación me envía el elemento A0, A1, A2 a X y Z, entonces la transformación inversa me va a hacer al revés. Me va a enviar el X y Z a la 0, A1, A2. Y este es el objetivo. Llegar a eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Poniéndose igualdad. T de A0, A1, A2 es igual a un X y Z. Sabemos que es invertible, así que todo va a funcionar. Esa transformación es igual a esto que está acá. Ahora igualamos. El X es igual a 1 menos A2. El Y es igual a A2. Y el Z es igual a A0. Entonces, nosotros necesitamos determinar cuánto vale el A0, A1, A2 en función de X y Z. Así que, por lo tanto, al revés. Necesitamos que el A0, A1, A2 esté en función de X y Z. Así que A0 es igual a Z de inmediato. El A2 es igual a Y de inmediato. Ahora la pregunta es cuánto vale A1. Ese nos falta determinar. ¿Cuánto vale A1? Simple, reemplacemos el A2 por el Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que X es igual a A1 menos Y, porque reemplazo el A2. Eso implica entonces que el A1 es igual a, paso sumando, así que nos quedaría X más Y. ¿Ya? Y ahí está. Tenemos eso. Tenemos eso. Así que la transformación inversa, T a la menos 1 de X y Z, va a ser igual a reemplazar acá el A0. ¿Qué es A0? Es Z, ¿cierto?
Z. ¿Qué es A1? A1 es X más Y. ¿Qué es A2? El último es Y. Y ahí está. Ahí está la inversa de nuestra función. ¿Ya? ¿Y cómo se puede comprobar? Podríamos aplicar la transformación. Si aplicamos la transformación a esta función, por ejemplo, t a la menos 1, le aplicamos t, entonces estaríamos aplicando t a esto, y reemplazamos en t, y nos tiene que dar exactamente el x y z. Con eso comprobamos que efectivamente resultó la manera en que calculamos el a la menos 1. ¿Alguna pregunta, Teddy? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Está todo muy claro? ¿No hay preguntas? Muy bien. Ya. Entonces esa es la manera de calcular la inversa y bueno, ahí había que estar seguro de que era invertible, ¿cierto? Y seguro de que era invertible es porque es una función entre espacios de 2 dimensiones y como resultó ser inyectiva, entonces también es sobreyectiva. Así que es biyectiva. Y de esa manera podemos calcular su inversa de esta manera. Bien. Vamos a avanzar un poquitito más y los envío a descansar. Bien. Entonces, bueno, esto es solamente una manera de decirlo, una notación. ¿Ya? Se dice que una transformación lineal es biyectiva, se le llama isomorfismo. Y se dice que los espacios son isomorfos. Ahora si tiene inversa, solo si es sobreyectiva. Si los espacios son de igual dimensión, sí. ¿Ya? Tiene inversa, solo si es sobreyectiva y los espacios tienen igual dimensión. Porque con eso ya es inyectiva también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo último que vamos a definir, no voy a hacer el ejemplo, se los voy a dejar a ustedes, y ahí la próxima clase hago más ejemplos. Definición, la matriz asociada a una transformación lineal. Entonces, ¿cómo se define esta matriz asociada? Tenemos una transformación, ¿ya? Entre dos espacios vectoriales de dimensión finita, donde de cada uno de ellos tomamos una base de B y una base de W. Entonces tenemos esta transformación, ¿ya? Entonces, ¿la matriz asociada qué es? La matriz asociada, que se nota de esta manera, la matriz asociada a T en la base B y S, perdón, la base S y S', es la matriz formada de los vectores columna que uno toma los vectores coordenadas de TB1. ¿Se acuerdan de los vectores coordenadas? O sea, yo tomo el B1, un elemento del B, y está en la base, ¿cierto? Un elemento de la base del B. Le aplico la transformación, T de B1 es un elemento en W. ¿Ya? Este T de B1 es un elemento en W. Entonces, ¿qué hago con este T de B1? Lo escribo en combinación lineal de los elementos de W. Porque cuando le aplico el T de B1, ahora estamos en W. Y el T de B1 yo lo puedo escribir en combinación lineal de la base de W. Y esa combinación lineal tomo los escalares y tengo el vector coordenada. Y ese va a ser la primera columna de la matriz. Luego hago lo mismo con el B2, hago lo mismo con el B3, hasta el B sub n. ¿Ya? Y ahí tengo la matriz asociada a la transformación. Entonces, tomen las bases canónicas en este caso, calculen la matriz asociada, ¿ya? Si no pueden, no importa. Ojalá trataran de hacerlo. Yo en la próxima clase lo puedo verificar. Y tenemos como teorema lo siguiente, que si tengo dos espacios vectoriales de dimensión finita, donde tenemos base S, de B1 hasta Bn, bueno, no era necesario poner eso, pero ya no importa. Tenemos base S y S' respectivamente, y la transformación lineal B de B a W. Entonces la matriz asociada a T en la base S y S' satisface esto. ¿Qué cosa es esto? La matriz asociada multiplicado por el vector coordenadas de B es lo mismo, en la base S, en la base de B, es lo mismo que calcular el vector coordenadas de la imagen de SB en la base S'. Bien, solamente se los menciono así, la próxima clase vamos a hacer ejercicio y yo creo que ahí se va a entender mucho más. ¿Ya? Así que terminamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No sé si algo quedó
¿Quedó volando con respecto a la clase? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, supongo que ya quedó todo muy claro, quedó todo muy bien. ¿Quedó todo claro, profe? Ya, muchas gracias. Por ahora, ¿no, profe? Ya, muy bien, Catalina. Muy bien, Claudio. ¿Todo claro, Rodrigo? Ya. Muy bien. Entonces nos vemos el día martes. ¿Ya? Ahí hacemos ejercicios de lo que vimos aquí a lo último. Cualquier duda, no hay problema, escríbanme. Siempre respondo. Nos vemos, Yanira. Chau. Que estén muy bien. Chao, Ignacio. Chao, Esteban. Chao, Claudio. Nos vemos. De nada. Chao, Rodrigo. Chao, Catalina.